Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Muy buenos días, bienvenidos a Realidad Ganadera. Acá estamos listos para arrancar nuevamente un día acompañándolos desde el primer mate de la mañana, como siempre les digo. ¿Qué es lo que está pasando con el día de hoy? Bueno, llegaron las lluvias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empezaron las lloviznas en la provincia de Buenos Aires, en varios sectores, particularmente acá, donde nos encontramos, donde está el estudio de Chacra Televisión. Empezó a lloviznar recién, hace unos minutos nada más, así que veremos qué es lo que pasa. Andy, tenemos la pantalla de la ciudad para mostrarles, a ver qué es lo que está pasando por ahí, a ver cómo está el cielo, qué es lo que se espera para los próximos días. Ya les voy anticipando que hay pronóstico de lluvia, no solo para hoy, sino también para los próximos días, que incluso se adelantó un poco porque estaba dispuesto para el día jueves. Bueno, se adelantó un poco y llegaron algunas lloviznas. Vamos a ver qué es lo que tenemos en cuanto al tiempo para hoy, mañana, pasado, qué es lo que pasará con el extendido. Para el día de hoy, ahora por la mañana, tal como dice ahí y como lo vemos en la imagen de fondo, mayormente nublado y con 23 grados centígrados. Por la tarde, ya con la máxima ahí en pantalla, mayormente nublado, de la misma manera que ahora, y con 28 grados de máxima. Por la noche, nuevamente con nubosidad y 24 de máxima, muy similar a lo que vemos ahora. ¿Qué pasará con los próximos días, no? Bueno, vamos a ver para mañana miércoles parcialmente nublado, día en el que tenemos algunas noticias que ahora les voy a estar contando en minutos nada más. Parcialmente nublado también, 20 de mínima y 32 de máxima. El día más caluroso de la semana será mañana y esa temperatura después finalmente va a dar el inicio, el puntapié para la llegada de las lluvias que ahí sí van a terminar quedando para el jueves con lluvias aisladas, como lo vemos ahí, 19 de mínima, 24 de máxima, ya con una baja importante para las temperaturas. Y el viernes muy parecido, también con lluvias aisladas, 17 de mínima y 24 de máxima. Vamos a ver qué es lo que va a pasar entonces con el mercado agroganadero de Cañuelas, porque recién les decía que tenemos noticias, por supuesto, y es que mañana vamos a estar presentes en el primer remate de exportación que se va a estar dando en el mercado agroganadero de Cañuelas. Por supuesto, Chacra TV va a estar ahí presente. Vamos a hacer nuestro programa desde allá y le vamos a estar contando qué es lo que pasa en este primer remate, en este nuevo desarrollo que vamos a estar llevando a cabo de la mano del mercado agroganadero, por supuesto, para ser formadores de precios, pero esta vez en cuanto al mercado de exportación. Vamos a ver ahora sí entonces qué es lo que pasa para el día de hoy. Arranque de la semana en el mercado, primera jornada operativa, 248 son los camiones que llegaron hoy a Cañuelas, con un ingreso de 9.493 vacunos. Es el número de la semana porque es la primera jornada, pero de todas maneras una muy buena apertura de semana para el mercado y ya vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a mañana, pasado, qué es lo que pasa con el viernes, con las lluvias de por medio, como siempre, por supuesto, es un factor muy importante en cuanto al número, al volumen que llega al mercado, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Seguimos ahora sí con la programación de Realidad Ganadera y vamos a ir a la primera nota de la mañana. ¿Por qué?
porque estuvimos hablando con un ingeniero del sector, estuve hablando vía Zoom con Luis Villa. Él es ingeniero agrónomo y asesor, consultor, que se desarrolla más que nada en el campo económico. Es analista, va por supuesto siempre de la mano del agro, pero haciendo un análisis económico de lo que está sucediendo. Bueno, ayer estuve en comunicación con él, por supuesto, para charlar todo lo que está pasando en el sector, en el agro, con una ganadería que se dice que está pasando un muy gran momento, con una agricultura que, si bien ha tenido algunos altibajos, viene de una muy buena primavera, con buenas lluvias, buenos forrajes. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? ¿Cómo se traduce eso en el cierre económico con los datos del último cierre del INDEC? Bueno, todo eso lo charlamos junto a Luis Villa. Bueno, seguimos con notas, como siempre, presentes aquí con nosotros los referentes del sector, y en este caso trajimos a alguien que, si bien ha aparecido en relación a Chacra, todavía no había tenido el gusto de traerlo a Realidad Ganadera, y hoy tuve la suerte de convencerlo. Nos pusimos de acuerdo y logramos que Luis Villa, ingeniero agrónomo, esté aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, un gusto para mí estar. Soy un coleccionista de la revista de décadas. En mi casa había de la década del 60, 70, 80, hemos sido lectores históricos de la revista, así que siempre para mí es un gusto que me convoque. Bueno, me alegro entonces, y cuando tengamos la suerte de encontrarnos también personalmente, vamos a intentar recordármelo, te vamos a acercar alguna de los últimos tomos de la revista, por supuesto. Vamos a el motivo de mi consulta, o en realidad de mi invitación para la siguiente nota. Sabemos que vos sos ingeniero agrónomo, pero siempre estás analizando, viendo qué pasa con la economía, con el sector, con el agro. Sabemos que es algo que te gusta y en lo que te defendés más que bien, sos referente del sector. Y a lo que yo iba ahora es, en este último tiempo hubo muchos cambios, no solo políticos, sino económicos, aperturas comerciales. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el sector? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el campo argentino? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, siempre, por supuesto, hay que ver eso en el contexto porque somos una economía cerrada, pero el agro es una actividad muy abierta, interactúa mucho con el mundo. El mundo sigue muy firme en cuanto a demanda de todo lo que producimos. El nivel de precios no es el deseable porque, digamos que así como hay demanda, también la oferta responde rápido por el impacto tecnológico y hay mucha producción. Pero digamos que en el global las condiciones macro, digamos, a 5 o 7 años del mundo son muy buenas para la Argentina. Todo lo que sea demanda actual o futura, incluso de nuevos productos, eh, digamos, posicionamiento, aperturas de ciertos mercados, más allá de si ocurren o no más rápido o más despacio o no ocurren tratados comerciales. Ahora bien, en línea con eso, también hay que decir con mucha preocupación que el agro no está bajo ningún punto de vista teniendo una tendencia de crecimiento, sino todo lo contrario, está prácticamente en la misma situación, o sea, se hacen grandes esfuerzos, se hacen ciertas modernizaciones de bienes de capital, de progresos tecnológicos, se incorporan nuevos insumos, se realizan ensayos, todo el esfuerzo productivo de toda esa gran cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial que tiene nuestro país, pero el resultado final, cuando uno ve fríamente en qué termina todo eso, es la Argentina perdió peso en el concierto mundial. Éramos más de 3% de las exportaciones mundiales y hoy somos menos de 0,3%. O sea, hemos caído muy mucho en el peso específico que tenemos. Por eso, en un corto plazo podemos aumentar mucho la producción sin molestar a nadie, sin hacer que se derrumben los precios y demás. Pero contestando más como conclusión a tu pregunta, el agro está bien en cuanto a posibilidades, a potencial, pero está mal en cuanto a la foto actual. De hecho, el agro en algún momento, yo lo dije hace relativamente poco, llegó a un mínimo que permite decir que es la mitad de lo que debería ser.
Hay en toda la sociedad argentina, consciente o no conscientemente, una cultura antiagropecuaria, no ya indiferente, sino decididamente antiagropecuaria. Nosotros aquí en Rosario tenemos vandalizada la estatua más importante del general San Martín con leyendas que dicen agronegocio asesina. Eso está así desde hace muchos años. No hay ninguna alusión a ninguna otra actividad, solo al agro. Y eso evidentemente forma parte, vamos a decir, del inconsciente colectivo argentino o de la cultura de las masas urbanas argentinas. Ahora bien, con muy pocos cambios, sin el diseño de una política agropecuaria muy completa, la Argentina podría empezar a marchar mucho más rápido. El agro puede crecer al 10, 12, 15% anual acumulativo, duplicar su tamaño en menos de 7 años o en menos de 10 años, triplicar las exportaciones, porque obviamente ya está atendido el mercado interno, y eso le daría al Banco Central 100, 120 mil millones de dólares que le permitirían estar muchísimo más tranquilo a la hora de atender compromisos o renovar compromisos. De hecho, es todo lo que tienen nuestros países limítrofes, los países de la región. El único país que está siempre escaso de reservas internacionales para atender compromisos es el nuestro. Nosotros tenemos en este momento 45 mil millones de dólares de reservas brutas y cero de reservas netas, porque está oscilando entre menos 3.000 y más 2.000, algo parecido a cero. Y si quisiéramos llegar, como dicen, por ejemplo, Ricardo Arriazo, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy, si quisiéramos llegar a por lo menos cubrir la base monetaria con reservas netas, bueno, tendríamos que juntar 25 mil millones de dólares. Y bueno, eso al ritmo actual puede llevar muchos años. O sea, la Argentina enfrenta por delante muchos, muchos años de escasez de dólares. No lo estamos terminando de ver ahora porque, bueno, hemos cerrado el año con un superávit comercial muy bueno de casi 12 mil millones de dólares y por sobre todas las cosas, y ligado al tema del crecimiento que sé que vamos a tocar ahora, porque hemos tenido una excepcionalísima cosecha de trigo que empujó la tasa de crecimiento de diciembre, terminó de poner en un valor positivo la tasa del año calendario 2025 punto a punto. Pero no siempre vamos a tener ese tipo de cosechas, no siempre vamos a tener los precios y demás. Y detrás no hay nada. Vuelvo a decir, las reservas netas del central, cuando se resta todo lo que debe el central, son cero. Para un país sin crédito que tiene que crecer, que tiene que hacer inversiones, eso es muy peligroso. Bien, me decías recién que se necesita, ¿no? Que ingresen dólares al país y cómo eso podría ayudar o mejorar en la economía nacional, digamos, local. ¿Considerás que vamos encaminados hacia un buen rumbo? Porque hay aperturas comerciales. Estamos viendo, por ejemplo, ahora tuvimos el aumento del cupo a Estados Unidos, tuvimos el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, también cerramos algunas cuestiones que teníamos pendientes con China. ¿Considerás que todo esto podría llegar a ayudar a esto que vos estás mencionando o incluso nuevos acuerdos, ¿no? Por supuesto, con países en relación y que estén, por supuesto, con mucha demanda. La respuesta es ambigua porque primero tendríamos que dar un paso atrás y decir que un país con las características de la Argentina tendría que tener el ingreso de dólares mayoritario de la cuenta capital, lo que los economistas llaman la cuenta capital. Arriazo insiste mucho en esto. Es decir, dinero que viene a hacer inversiones, no viene a especular y quedarse un mes o dos, ni tampoco viene a comprar una empresa que ya existe, sino que viene a comprar un terreno pelado y montar sobre eso una cosa enteramente nueva. Para tener una aproximación, a Brasil le entran 8.000, 7.000 millones de dólares por mes en esa cuenta capital. Ahora, acá está viniendo cero, o sea, viene algo, algo se va, el neto es cero, sería ilusorio, sería absolutamente errado creer que eso va a mejorar de hoy para este año, para el año que viene. O sea, el superávit comercial para nosotros es imprescindible porque
por la cuenta capital no entra nada y por los vencimientos de deuda en general tampoco, porque nadie nos renueva. Con lo cual, yo esperaría, hubiese esperado en este último año que la política de fomento de las exportaciones del gobierno nacional hubiera sido mucho más agresiva, mucho más completa, mucho más sofisticada y no lo ha sido. El gobierno habla del inicio de una segunda etapa, de haber terminado las correcciones macro más urgentes. Bueno, veremos, pero mientras no haya interés empresario del mundo en venir a un exótico país sudamericano que cambia las reglas prácticamente todos los años, mientras no podamos acceder a los mercados voluntarios de deuda, lo que nos queda es exportar mucho, exportar bien, no necesariamente y no solamente productos commodities agropecuarios y sus derivados, pero básicamente eso acompañado, por supuesto, por servicios basados en el conocimiento, por energía, minería y algunas cadenas de valor industriales competitivas. Pero bueno, eh, para la Argentina exportar 80.000, 90.000 millones de dólares por año es muy poco. Y nuestro sector ha quedado muy chico, incluso dentro de una economía chica como la Argentina. Y no veo que eso sea un tema de discusión entre los economistas. No ya en este gobierno o en el anterior, sino la profesión económica no debate esto como un tema relevante. Seguimos acá desde el piso. Esa fue la primera parte junto a Luis Villa, ingeniero agrónomo, como les decía hace unos minutos nada más, con quien estuvimos hablando, por supuesto, qué es lo que está pasando en todo el contexto económico para el sector del agro. Atención, porque la charla con Luis continuó, seguimos charlando de muchas cosas más y, por supuesto, no me quise olvidar preguntarle qué es lo que pasa en cuanto a todo lo que estuvo sucediendo con el presidente, los cierres, todo lo que se está charlando ahora en cuanto al gobierno nacional y cómo eso repercute en el sector. Bueno, todo eso se lo van a enterar ahora en el próximo bloque porque primero nos vamos a ir a la pausa. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro. Referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo. El próximo miércoles 4 de marzo a las 10 de la mañana, el mercado agroganadero realizará un evento clave para el sector, el remate MAG TV
especial de exportación, transmitido en vivo por Chácara TV. Este remate marca el inicio de un nuevo mercado orientado a la hacienda con destino internacional, una nueva oportunidad para el sector. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas por Radio Continental y Chacra TV con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Seguimos de vuelta desde acá, por supuesto, y no me olvido que esto es Realidad Ganadera y como verán en el fondo también estamos en representación del mercado agroganadero y es por eso que, como les mencionaba al inicio del programa, mañana nos vamos a trasladar hacia Cañuelas para ver qué es lo que sucede en este primer remate de exportación que se va a estar dando justamente ahí, en el predio del mercado agroganadero. Así que atención y estén, por favor, pendientes a ver qué es lo que sucede en esta primera jornada para empezar a ser el formador de precios también en el mercado de exportación. Por supuesto, Chacra estará ahí presente y estaremos viendo qué es lo que sucede, cómo se dan estos remates y bueno, cómo eso va a estar, por supuesto, aportando su granito de arena al sector y, como les decía recién, ayudando a mantener un comercio y precios totalmente transparentes para que ustedes puedan cerrar sus operaciones. Ahora sí, y como les decía antes de la pausa, vamos a continuar con lo que estuvimos hablando con Luis Villa, porque seguimos con varias notas y le seguimos haciendo varias preguntas, así que vamos a continuar con lo que sigue de la nota. Bueno, bien, otra de las cosas que te quería preguntar y la principal por la que estamos charlando acá, que lo estuvimos charlando justamente en la previa de la nota, son los últimos datos del INDEC, ¿sí? Sabemos que, hablando de economía, el INDEC ha arrojado algunos datos más que interesantes, más que nada teniendo en cuenta el agro, diciendo que gran parte de todo el cambio económico del último tiempo proviene del agro. ¿Consideras entonces que hoy en día, o al menos por ahora, o en este último tiempo, efectivamente la economía está de cierta manera dependiendo del agro? Y sí, en buena medida es así porque es el único sector, el único conjunto de cadenas de valor que puede aportar de manera consistente una facturación de, digamos, 50, 60 mil millones de dólares por año, generar divisas, no demandar prácticamente divisas, salvo un poco para fertilizantes y alguna otra cuestión. Y en línea con lo que charlábamos en las preguntas anteriores, sí, necesariamente toda la macroeconomía argentina depende de que esta cadena continúe a este ritmo y si es posible a mayor ritmo, mientras se van sumando otros que por supuesto tienen restricciones de tipo industrial, es decir, poder tener ingresos por gas licuado de manera consistente no es algo que se haga de hoy para mañana, aún teniendo todo el capital, hay que construir ductos, puertos, tener los clientes, contratar los barcos, etcétera, etcétera, todas cosas que están bastante más allá del 2030, con lo cual mientras tanto, tenemos segunda mitad de mandato de la administración actual y la que venga, que necesariamente debería tener políticas pro agropecuarias mucho más firmes, mucho más agresivas. Bueno, bien, sí, tuvimos cambios en el último tiempo, veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante. Por supuesto, el sector está a la espera de que el gobierno nacional los siga apoyando o los empiece a apoyar de manera constante, por decirlo de alguna manera. Hubo cambios en cuanto a las retenciones, por supuesto, siempre el productor argentino espera un poco más y lo que espera en realidad es poder tener previsibilidad. Otra de las cosas que yo te quería preguntar es
¿Qué es lo que está pasando en cuanto a los dirigentes? Porque esto también es algo que estuvimos charlando en la previa y quiero que eso lo traslademos ahora a la nota. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los dirigentes en el día de hoy? Y no solo hablando de tal vez este contexto político, sino en general. ¿Qué es lo que pasa con esta previsibilidad que le viene faltando a los productores? No ahora, no hace 5 años, sino hace ya muchos años y que es lo que más piden, ¿no? Poder tener un foco en concreto, decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué proyectamos? De acá a 10, 20, 30 años, no de acá al año que viene. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los que toman esas decisiones? Sí, omití decirte en la respuesta anterior que medido de punta a punta, el 100% del crecimiento se explica por el agro. O sea, el agro es el único sector que, retirado de la ecuación, hace que el resto de la economía dé cero crecimiento. Claro. O sea, el 100% fue explicado por el agro. El audio que tiene el INDEC en la presentación de su informe, como maneja promedio contra promedio, dice con corrección que 2/3 del crecimiento se explican por el agro y una ayuda de los servicios financieros, pero vuelvo a decir, los números en eso son muy aliados de la persona que va a declarar si Sí, sabe decir, porque pueden decir una u otra cosa según cómo uno lo exprese. Respecto de la dirigencia, no hay nada ni personal ni cuestiones que tengan que ver con un grupo de individuos en particular. Simplemente la dirigencia del sector no se profesionalizó, perdió la oportunidad del 2008, posterior a la 125, cuando se habló de institucionalizar la comisión de enlace. Lo que existe ahora es una mesa de enlace, es decir, una reunión esporádica, puntual de los cuatro presidentes cuando consideran ellos que amerita hacer algo en conjunto. Pero lo que no existe es una pequeña estructura, muy pequeña para el tamaño del agro, que debería tener funcionamiento propio, dinámica propia, que por supuesto debería nutrirse de las entidades. Para empezar, tener a los cuatro economistas jefes de las entidades metidos bajo un mismo paraguas, intercambiando, no superponiendo claro. eh, actividades, al revés, dividiendo las tareas, etcétera. En definitiva, profesionalizando no solo la comunicación, sino el contenido, porque cuidado que para el agro en este momento elevar el ritmo de comunicación también implica un riesgo, que es empezar a eh, comunicar cosas que después no se pueden defender. Me Claro. acuerdo haber visto algunos reportajes puntuales, vuelvo a decir, no vamos a señalar a nadie, pero cómo un dirigente agropecuario o aspirante a dirigente inicia un reportaje radial y se desempeña medianamente bien los primeros 2 o 3 minutos de la entrevista y luego, ante las preguntas del periodista, que con buena o mala intención no viene al caso, lo deja descolocado. Bueno, eso es un riesgo también. O sea, Sí. comunicar es una prioridad, pero antes hay otra, que es profesionalizar el diagnóstico y las propuestas que queremos hacer, que son las que van a permitir contestar tu inquietud de recién, es decir, ¿dónde quiere estar el agro dentro de 10, dentro de 20 años? Si me dijeras un título, que siempre los periodistas hay que darles un título, no hay que ser malo con ellos, yo creo que el agro tiene que duplicar su tamaño en 10 años y triplicarlo en unos 25 años. Y bueno, para el 2045, 2050, que por supuesto está muy lejos, tener el tamaño que hoy tiene el agro de Estados Unidos, o sea, un agro de 500 millones de toneladas de producción por año, más todo el resto de las cadenas. Por supuesto, cuidando el ambiente, generando empleo, etcétera, etcétera. Quien vea un riesgo en cuestiones de tipo ambiental puede ver eso, tener ese diagnóstico con buena o mala intención, pero sin duda podemos mostrar que un agro rentable, pujante, creciendo, va a poder satisfacer muchas exigencias en materia ambiental y va a hacer las cosas mucho mejor. Podremos poner algún día en la agenda temas como policultivos, micro corredores biológicos, control estricto de la erosión, etcétera, etcétera. Todas cosas que hoy, aun si hubiera un programa coercitivo, el productor se vería totalmente reacio a cumplir porque tiene que tratar de sobrevivir. Recordemos que esto
no es gratuito, tiene costos. Hay más de 100.000, 120.000 productores que ya han quedado en el camino, más todos los que venían quedando antes. O sea, este primer cuarto del siglo XXI ha sido muy duro para el sector. Y eso no es bueno ni para el sector, ni para la gente apasionada del campo, ni tampoco para el país. Así que mi consejo para el dirigente agropecuario joven que cree que va a estar 10, 20 años en esto, tiene que estudiar más, mucho más, y hay que buscar de unificar una estructura única que no tenga, digamos, posiciones que favorezcan ni a los chicos ni a los grandes, ni al historial de la Federación Agraria o el de la Sociedad Rural, que sea un organismo técnico, competente, sólido, que se apoye en la academia, que se apoye en el INTA, que se apoye en la historia agropecuaria argentina. Y ese tiene que ser el interlocutor válido. Volvimos, en uno de los ejemplos de retroceso, en la década del 80 existía el Grupo de los Ocho y la Sociedad Rural Argentina con Enrique Croto se arrogaba para sí la representación de todo el agro, iba y hablaba en nombre del agro y decidía. Bueno, pasaron 40 años y ahora tenemos el Grupo de los Seis, donde Nicolás Pino nuevamente va y él, hay momentos en que habla como si él estuviera representando a todo el sector. Hay que recordar que el 85% de los productores agropecuarios no están afiliados a ninguna entidad, no se sienten representados por ninguna de las cuatro, ni por la quinta, mucho más chica, desconocida, pero con personalidad jurídica, que está acá en Rosario, que es Base Federada, ni la sexta, que tiene personalidad, pero no está funcionando, que es una entidad con sede en la provincia de Córdoba. El grueso de las personas no tiene, de los productores, de sus hijos, de sus sobrinos, de los que trabajan, no tienen el radar en absoluto afiliarse a ninguna entidad. Eso tiene que llamar la atención en un país donde todo está por hacerse. Bueno, bien, falta entonces alguien o algún grupo, alguna entidad, como bien vos estás diciendo recién, que trate de tirar siempre para el mismo lado y que sea para el lado de los productores, ¿no? Con algo bien claro, con una estrategia, una planificación, una proyección clara, que creo que es lo que le está faltando a los productores del otro lado, y es por eso que existe ese 85% que tal vez no termine de conformarse o de afianzarse con ninguna de las que mencionaba recién, ¿o no? Así es. Incluso muchas de esas decisiones o de esa no acción es más intuitiva que elaborada. No es que el productor promedio hace un análisis muy detallado, muy profundo de por qué no está afiliado. Tomemos un ejemplo. Se está terminando de licitar, digamos, de licitar, no, terminar de generar, de definir quién es el nuevo concesionario de la hidrovía. Ya se abrió un sobre, ahora se va a abrir el segundo sobre. Todos opinan si les parece bien, mal. El único sector que no dijo nada si le parece bien o mal, y que es el que va a pagar el sobrecosto de 2, 3 dólares por tonelada, ¿cuál es? El sector agropecuario. Sí, Hay gente que está es verdad. diciendo, nos parece bien el plazo de 25 años, otros dicen, nos parece bien la profundidad. Todos opinan. De hecho, Es verdad. ya que me lo toco como ejemplo, hay que decir que el pliego tal como está no es beneficioso para el sector, porque hay una transición ahora de 7 10 años donde hay un sobrecosto operativo de dragado que no trae aparejado ninguna mejora en la cantidad de toneladas que van a mover los buques acá en el Upriver de Rosario. Digo así porque estoy mirando al norte La por una situación. ventana acá en Rosario. Y todo ese sobrecosto que dará resultados positivos o no muchísimo más adelante, después del 2035, del 2040. Mientras tanto, ¿quién lo va a pagar? El Claro. sector. Ahora, no es que ese 85% que no está afiliado hizo toda esta elaboración o alguna similar, no, simplemente se da cuenta, intuye que si la UIA tiene una cierta estructura, si la Cámara de la Construcción tiene una estructura, si distintos sectores de las telecomunicaciones o de lo que fuera tienen una estructura y el único que no tiene estructura es el sector agropecuario, bueno, evidentemente en un país donde lo que hay es conflicto, donde hay que Claro. ir a negociar, a luchar, a exponer y aún no logrando nada hay que argumentar. Bueno, es así. Si uno mira nomás la estructura de la Unión Industrial Argentina,
uno podrá decir, bueno, conozco gente que es afiliada de toda la vida y no está conforme con la conducción de la UIA. Bueno, pero lo que no puede negar es que se ocupan, que Es claro, tienen alguien varios tiene que resolver. economistas que publican, que hacen, que le tocan el timbre al ministro de Economía y al presidente. Nosotros si no nos llaman prácticamente ya ni vamos. Claro. No vamos ni siquiera a preguntar si hay novedad de algo. Es muy peligrosa la quietud en la que estamos. Porque a nivel micro hay cierto deseo de aprovechar estos próximos 2 años y hacer inversiones, lo cual no solo no está mal, yo diría está bien pensado porque esas inversiones tienen un cierto repago rápido, sea riego, tractores, cosechadoras, vaquillonas preñadas, lo que fue. El tema es que además de inversiones tiene que haber muchas otras cosas y nadie en el agro está pensando eso, es sumamente peligroso. Bueno, bien, Luis, ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero lo que te quiero preguntar es ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué es lo que se espera, al menos ahora, en este año, el año que viene? ¿Qué es lo que se espera de la economía en el agro o del agro en sí en general? Se está hablando de un muy buen año para la ganadería, venimos de un buen 2025, lo charlábamos incluso en otras partes de la nota, con buenos valores, un tiempo, clima que nos ha ayudado para tener buenas cosechas y demás, bueno, eso se vio reflejado en los números finales de cómo fue cerrando el año. ¿Qué pasa de ahora en adelante? ¿Qué esperar para el sector? Yo creo que pueden ser años razonablemente buenos, con incluso crecimiento en los volúmenes, bueno, en la facturación, pero va a haber que hacer una sintonía muy fina. Primero porque las cadenas de valor están crujiendo, hay problemas en la industria, hay pago de salarios desdoblados, hay convocatorias. Cuando digo la industria, en términos generales, puede ser láctea, frutícola, frigorífica de carne, de cualquier cuestión. Porque el correlato de los buenos precios domésticos del productor es que alguien pueda pagarlo Y sí, y que claro. después eso se transforme en algo que el consumidor, las familias puedan pagarlo en la góndola del supermercado. Así que va a haber que tener mucha precaución con eso, porque está habiendo demasiadas cuestiones de exceso de endeudamiento en muchas empresas. Ya no hablo del sector, sino los que le compran o le venden al sector. Y bueno, eso yo no creo que se corrija muy rápido, de hecho creo que va a empeorar todavía más. Por eso todas las semanas tenemos malas noticias de un negocio, de un acopio, de una agronomía, de una industria, y eso yo creo que nos va a acompañar por un buen tiempo. Por lo demás, el productor que vea que los pronósticos climáticos lo van a acompañar, de hecho creo que hemos salido de la fase más seca en un ciclo de 10 15 años que está terminando. Acá en Rosario yo diría en los últimos 10 años hemos tenido 4 o 5 lluvias grandes nada más. Después Claro, viene bien, pero siempre con lo justo, siempre con lo justo. claro. O sea, estamos en una suerte de transición climática. El productor que vea que puede comprar algo, que puede pagarlo, que no se endeuda en exceso, bueno, sí, es un buen momento para invertir, pero mirando muy bien a quién le va a comprar y a quién le va a vender. Bueno, bien, Luis, ahora sí te agradezco, por supuesto, por estar acá con nosotros. Un placer, como siempre. Y bueno, te vamos a seguir invitando porque me gustan estas Por charlas supuesto que sí. para darle una vuelta de rosca porque seguimos hablando del sector, pero en este caso estamos hablando un poco de economía. Nos quedó pendiente, no me lo voy a perder, te lo voy a preguntar, pero lo hacemos breve porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es lo que pasó en cuanto a los últimos dichos del presidente? Sabemos que ahora sí está por todos lados, estuvieron reunidos, se estuvieron tomando algunas decisiones. Bueno, ¿cómo esto puede influir en el campo? ¿Qué es lo que pasa? No me quería perder la pregunta, la verdad. Sí, yo creo que no tiene muy sabor a poco, incluso el presidente no tiene del todo buena información de primera mano, por ejemplo, ha dicho algunas cosas como referidas a la cadena de valor del algodón claramente están erradas y demás, pero eh, sí es positivo que nos tenga en el radar, algo que por supuesto debería estar de forma automática. Eh, Pienso que si el sector no va a plantear cosas en firme, las cosas van a seguir muy parecidas ahora y
no va a haber grandes cambios macro, a lo sumo habrá un retoque en la alícuota por retenciones que baje del 24 al 20 o algo así cosmético, que siempre ayuda, pero es muy poco. Creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Después sobre la ley de semillas, si se cambia de esquema o si se sanciona una nueva ley de semillas, creo que eso va a quedar totalmente empantanado y tapado por la coyuntura y no. Más allá que este no es un año electoral, me parece que eso no va a avanzar. Pero bueno, es difícil pronosticar en cualquier caso y en la Argentina más todavía. Espero haberte contestado brevemente. Bueno, está bien, era un poco para estar en el momento, ¿no? Porque sabemos que en estos últimos días fue cuando se estuvieron dando todas estas noticias, porque se estuvieron reuniendo, debatiendo y demás, y bueno, no me quería perder hacerte la pregunta a vos, que sé que estás siempre muy en tema. Ahora sí, te agradezco, Luis, nuevamente por la nota, por estar acá con nosotros, y como te decía recién, te vamos a volver a invitar porque me gustó que estés acá. Yo soy el agradecido y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos junto al ingeniero Luis Villa para ver un poco qué es lo que está pasando en cuanto al contexto económico alrededor del sector del agro. Y ahora nos vamos a trasladar porque nos vamos a ir hacia Cañuelas, por supuesto, como siempre le digo. Allí estamos presentes y está nuestro compañero de tareas desde allí, nuestro conductor también, Alejandro Canepa, desde Las Pasarelas. Muy buenos días, Ale. Yael, ¿cómo estás? Buen día, aquí estamos. Te estarán escuchando de fondo el tañido de prácticamente la última campana. Digo la última porque hoy hay un par de temas destinatarias que encerraron Hacienda en volumen entre 500 y 900 cabezas y decidieron vender particular, lo están haciendo todavía. Esta es la última en lo que respecta a remate público, oferta importante, 9.381 vacunas ante una demanda que, bueno, se muestra muy selectiva, cautelosa, la calle está muy complicada, muy difícil y eso se traduce rápidamente al movimiento de aquí en el mercado, salvo algún lote puntual, muy puntual, liviano, de algún lote de novillo, que por supuesto novillo hoy tiene una participación importante y no están los compradores, está bajando entre 100 y 150 pesos igual que el resto de las haciendas. Ese lote livianito es el que más o menos mantiene los valores del día. El resto es plaza netamente ofrecida, con quebrantos de 50, 80, 100, 120, 150 y en algunos casos hasta 200 pesos, sobre todo cuando la hacienda no reúne las mejores características. Novillo hasta 440, 450, 460, 460, entre 4,600 y 4,900, con tope de 4,930, 4,950 y 5.000, de 4,80, 4,90 y 510 kilos, 4.700, 4.750 y 4.890 y un lote a 4.900, excepcional, un lote. El novillito mañana hasta 390 kilos, entre 4.700 y 5.200, con topes por ahora de 4.250, 4.300 y 5.200 el corriente, 5.250, 5.300, el máximo absoluto 5.400, y por pesado hasta 430 kilos se pagan novillitos entre 4.700 y 5.000, con máximo de 5.050, 5.100 y 5.200. La vaquillona mediana mestiza hasta 390 kilos se vende entre 4.700 y 5.000, con tope de 5.050, 5.100 y 5.200 y 5.350 el máximo absoluto por ahora. Y pesada hasta 430 kilos en este combate, entre 4.200 y 4.400, con máximo 4.500, 4.550 y hasta 4.600. En el límite están estas, Doña Sarneriana hay que esperar la pesada definitiva. El panero, tanto macho como hembra, entre 4.850 y 5.250. Máximo por macho, 5.280, 5.300 y 5.500. Máximo por hembra, atención. Acá, 5.350, 5.400. Hay 5.650, 5.680, pero lotes excepcionales, recién vendidos. A 5.700 y un lote a 5.900. La vaca con más de 430 kilos se paga entre 3.100 y 3.400, 3.450, 3.480, 3.500, 3.600. La conserva inferior 2.150, 2.180, 2.200 con papeles, vía catina. La buena 2.220, 2.250, 2.280, para aplicarlo con consumo regular. 2.300, 2.350, 2.400 y lote de toros a 2.800, 2.900 y un lote a 3.000 reteros sobre 9.381 vacunos anotados. Demanda muy selectiva, cautelosa, plaza ofrecida, quebrantos prácticamente para todos los renglones, salvo esos lotes puntuales livianitos que no hay en el mercado ni en ningún lado y con mucha expectativa para los ofrecimientos de mañana, miércoles y del día viernes, sobre todo mañana que se va a realizar acá en el mercado. Un remate muy importante. Sería el inicio de un mercado formador de precios para Hacienda de Exportación. Calculan juntar entre 2.500 y 3.000 cabezas mañana aquí en el mercado. Después de lo que sea la subasta normal del mercado, a partir de 10, 10 y media de la mañana, arrancará ese evento en una carpa que están instalando. Va a ser virtual la operatoria y, por supuesto, estará televisado por Chacra Televisión para todo el país. Nada más, él. Nos reencontramos como de costumbre. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, Ale, por supuesto, por este informe desde las pasarelas de Cañuelas. Más que necesario ver qué es lo que está pasando en las pasarelas, allá en el mercado, en el campo. Bueno, tal como lo decía Alejandro recién, han bajado los corrientes, lo vemos justamente en los precios que decían recién, y en un rato, por supuesto, en redes también lo tendrán cargado en nuestras placas, para que eso les quede, para ver qué es lo que sucedió en cuanto al cierre de la actividad en el mercado. Pero tal como lo decía recién, los corrientes están por debajo prácticamente para todos los renglones, para todas las categorías, salvo algún lote puntual, más que nada en los máximos absolutos, donde vimos encontrar los 5.600, 5.700 y 5.900, por ejemplo, en el caso de la hembra del consumo. El resto, tranquilo, expectante, por supuesto. También estamos en el marco de una invernada que se está pagando más que cara, ¿sí? Estamos hablando de precios que ya superan ampliamente los 6.000, que se están aproximando a los 7.000 y donde encontramos, por supuesto, a los productores que tienen que salir a comprar esa invernada, que están levantando un poco el pie del acelerador para ver qué es lo que pasa, ¿no? Por supuesto, eso lo tienen que trasladar a todo su análisis económico y a las proyecciones que tienen que realizar después de esa compra. Por supuesto, recién arranca la zafra o hace muy poquito, así que creo que las expectativas están puestas en lo que suceda de aquí para adelante. Ahora, con el inicio de marzo empieza el momento fuerte para la zafra. Ahora sí, nos vamos a ir retirando. Llegamos al final de Realidad Ganadera. Hasta aquí los acompañamos. Espero que el día de hoy les haya servido toda esta información. Vamos a seguir trabajando para ustedes, para que les llegue todo desde la mañana temprano en el primer mate, como siempre les digo. Esto fue Realidad Ganadera y nos vemos pronto. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vacas Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero.